A veces uno siente que el mundo moderno, a pesar de estar inundado de información, está como vacío de significado, ¿no? Bueno, hoy vamos a intentar decodificar un lenguaje que está oculto por todas partes, uno que de verdad podría cambiar nuestra forma de ver todo lo que nos rodea. El cineasta Pasolini usó esta metáfora, que es potentísima, para describir justo esa sensación. Es la idea de un mundo lleno de datos, de información, pero que de alguna manera se siente hueco. Es como si una pequeña luz que daba sentido a las cosas, de repente se hubiera apagado. Y claro, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Será que hemos olvidado cómo escuchar? ¿Es posible que hayamos perdido esa capacidad para leer los mensajes más profundos del mundo? Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Primero, vamos a explorar la idea de ese lenguaje perdido. Después, veremos la clave para descifrarlo, que es la diferencia entre signos y símbolos. Luego, entenderemos su gramática. Lo veremos funcionando en la práctica y al final veremos cómo podemos empezar a recuperar esa otra forma de mirar. Empecemos por algo que seguro muchos hemos sentido. Esa sensación de estar un poco desconectados, como si viviéramos en un mundo que perdió su encanto, su poesía. Hubo pensadores como René Guénon que ya lo diagnosticaron. Él decía que pasamos de un mundo tradicional que se fijaba en la calidad de las cosas a este mundo moderno, obsesionado con medirlo todo, con contarlo todo. Lo llamó el reino de la cantidad. Un lugar donde todo se reduce a cifras y parece que pierde su esencia. Y ojo, que esto no es nuevo. Las tradiciones antiguas, por ejemplo la hindú, ya tenían un nombre para una época así, el Kali Yuga, la Edad Oscura. La veían como la última fase de un ciclo, una era de materialismo, donde la conexión con lo sagrado se vuelve, bueno, muy débil y el sentido de las cosas se esconde. Entonces, aquí viene lo importante. ¿Cómo se encuentra el camino de vuelta? Pues la clave, el primer paso, está en entender una diferencia fundamental. La diferencia entre las dos formas en que el mundo nos habla. Por un lado, están los signos. Pensemos, por ejemplo, en una señal de tráfico. Su significado es un acuerdo, pura y llanamente una convención por temas prácticos. Es opaco, no hay nada más detrás. Te dice para y punto. No te lleva a ningún otro lado. Pero por otro lado, tenemos los símbolos. Y esto es otra cosa. Un símbolo no es arbitrario, no es un invento. De alguna manera, participa de la realidad que representa. Pensemos en el sol. En casi todas las culturas no es solo una estrella. Es un símbolo de vida, de la divinidad, de la conciencia. Es un puente que nos conecta con algo que va más allá de lo que vemos. Aquí en esta tabla se ve la diferencia clarísima. Un signo es como un muro. Te da una información y ahí se acaba. Es un límite. En cambio, un símbolo es un puente, una puerta. Te invita a cruzar desde la forma que ves a una idea mucho más grande y profunda. Y esta es la clave que parece que hemos perdido de vista. Sigamos, que esto se pone cada vez más interesante, porque los símbolos no están por ahí sueltos sin más. Forman parte de una especie de gramática muy coherente, una que de hecho estructura la realidad. Esta gramática tiene 3 partes, 3 pasos. Primero está el símbolo, que sería como la palabra básica. Luego viene el mito, que es la narrativa, la historia que une esas palabras y les da un sentido cósmico. Y finalmente está el rito, que es la acción, lo que nos permite vivir esa historia y hacerla real, aquí y ahora. Y a ver, cuando hablamos de mitos, no estamos hablando de cuentos de hadas o historias falsas. Los mitos son las historias que fundan una realidad, que explican cómo se pasó del caos al orden. Son, en el fondo, la estructura que nos permite entender el mundo. Esta tabla lo ilustra perfecto. Vemos cómo distintas culturas usaron sus mitos para responder a las preguntas más grandes. Miren la primera fila, por ejemplo. En el Rig Veda, el universo nace de un sacrificio, y la tarea de la humanidad es mantener ese orden con más rituales. Ya sea en la cultura maya o en la hebrea, cada mito le da al ser humano un papel, un propósito claro dentro de la gran obra de la creación. Y por último, el rito. El rito es lo que hace que el mito no sea solo una historia del pasado, sino algo vivo, presente. Son las acciones que repiten esos actos fundacionales, que regeneran el tiempo y que permiten participar, de forma directa, en esa historia sagrada. Sé que todo esto puede sonar un poco abstracto, así que vamos a bajarlo a tierra.
Veamos un par de ejemplos bien concretos de cómo esta forma de ver el mundo, esta visión simbólica, ha tomado forma a lo largo de la historia. Pensemos en el arte sagrado. Aquí, el objetivo del artista no es expresar sus sentimientos personales. Como decían pensadores como Titus Burckhardt, la idea es seguir unas reglas, unos cánones, como la geometría sagrada, para hacer visible una realidad invisible. Por eso, una mezquita o una catedral no es solo un edificio, es un mapa del cosmos, una ventana a lo divino. Y esta misma lógica se aplica a la acción. Para algunos, como Julius Evola, incluso el combate podía ser un rito de transformación interior. O pensemos en el héroe Rama, del Ramayana. Su heroísmo no se basaba en la fuerza bruta, sino en alinear cada uno de sus actos con el Dharma, la ley cósmica. Desde esta perspectiva, la vida misma se convierte en un ritual, en un acto con un propósito que trasciende lo personal. Y con esto volvemos al principio, a nuestro problema inicial. La conclusión es que, tal vez, no vivimos en un mundo silencioso. Tal vez, simplemente, nos han enseñado a ignorar su lenguaje más profundo. Al aprender a diferenciar un símbolo de un simple signo, lo que ganamos es un lente nuevo, una nueva forma de mirar. Con él, el mundo deja de ser una colección de objetos inertes y empezamos a poder leerlo como lo que es, un texto vivo, que vibra con significado. Hay un escritor, Roberto Calasso, que lo explica de una forma brutal. Dice que aunque conscientemente ignoremos esta dimensión mítica, no es que desaparezca. Simplemente se va al subsuelo y sigue operando desde allí, moldeando nuestras vidas de formas que ni siquiera notamos. El reto, entonces, no parece ser inventar un nuevo sentido para las cosas, sino más bien recuperar esa habilidad de escuchar. Y esto nos deja con una última pregunta que es bastante provocadora. Ahora que tenemos la clave, ¿qué mensajes están allá afuera, esperando a que alguien los lea?